El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdad de reino. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado. Damos gracias a Dios por haberme escogido desde el vientre de mi madre. Siempre estoy muy agradecido para esta tan ardua y honrosa tarea que es el recibir las grandes iluminaciones que están plasmadas en el texto sagrado en revelación, que se plasmaron por inspiración. Y doy gracias a Dios que me haya escogido. No me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre cuando ya era maestro para las naciones. Muchas naciones, en muchas partes del mundo, ya están haciendo trabajo de traducción en diferentes idiomas, los mensajes que están en YouTube. Y demos gracias a Dios porque estamos llegando muy lejos. Solo la eternidad es la que me va a revelar a mí. Cuando esté en la eternidad es que me voy a dar cuenta del alcance, de los logros, de las fronteras que Dios pasó y de las cosas que Dios hizo a través de mi persona. Agradecido del Eterno. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitimos para un mundo, bendiciendo y haciendo el trabajo para sacar a tantos hijos de Dios que están dentro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, que están sumergidos en un mundo de oscurantismo, de analfabetismo y de ignorancia, falta de conocimiento del texto sagrado. Ese es el trabajo del maestro Briceño. Debería ser el de los 5 ministerios, porque para eso perfeccionó Jesús. Constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 3 acerca de lo que es el plan financiero de Dios. Tocando el tópico del tema del plan financiero, el tópico que nos enseña, nos muestra que la solvencia financiera es parte de la salvación. Ese es el tópico que estamos tocando, que la solvencia financiera es parte de la salvación. Dimos una introducción de este tópico en nuestro estudio número 2. Demostramos, y todavía nos falta por desarrollar este tópico, para terminar este tópico y entrar en otro. Todavía nos falta, pero la primera parte de este tópico, del tema de la prosperidad, del plan financiero de Dios, en su introducción demostramos que Jesús no
no era pobre como muchos lo han enseñado. Basado en aquel pasaje donde dice donde Jesús mismo expresó que las zorras tienen cueva y las aves nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Muchos han tomado esto para decir que Jesús siempre andaba pelando, que no tenía nada. Y demostramos el por qué se dijo, el por qué Jesús lo dijo, a quién se lo dijo. Tomamos en cuenta la hilación del pensamiento, el fondo histórico, y demostramos que eso no tiene nada que ver con un estado de pobreza en la que Jesús vivió. Jesús fue un hombre solvente financieramente. No voy a decir que era un hombre rico. No. Jesús no necesitaba tener dinero, fondos en el banco como para decir que lo tenía todo. Porque es el Teantropos, el Dios hombre, su Padre, que es mi Padre, que es tu Padre, tú que me estás escuchando, que eres hijo de Dios, que aceptaste el plan de salvación, fuiste regenerado, eres hijo de Dios. Nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Es más que un magnate. El término magnate para adjudicárselo a Dios le queda pequeño, minúsculo. Eso. No. Dios es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo y Cristo es el heredero, pues Jesús no necesitaba tener dinero acumulado, ahorrado en el banco en abundancia para decir que lo tenía todo. Él es el mayor heredero y nosotros en Cristo somos coherederos. Acuérdase de eso, el heredero es Cristo, quien heredó fue Jesús y nosotros somos coherederos. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero es aquel que hereda lo que heredó el heredador. Jesús lo heredó y por pacto de sangre nos dio a nosotros. Todo lo que le pertenece a Dios es nuestro, pero todo lo que es nuestro le debe pertenecer a Dios. Debe haber una entrega total y completa. Demostramos que no, que Jesús no era pobre como muchos lo piensan, pero también estamos tratando de presentar verdades del reino para demostrar que la solvencia financiera es parte de la salvación. ¿Ok? Vamos a continuar. Otro de los ejemplos que tenemos para demostrar que la solvencia financiera es parte de la salvación, lo tenemos en la parábola, en las tres historias que Jesús dio en una parábola. Vamos a tomar en cuenta este ejemplo que es muy claro, preciso y conciso para demostrar de que la solvencia financiera es parte de nuestra salvación. Que el deseo de Dios no es que su pueblo viva en miseria o en pobreza. Es que ese no es el deseo de Dios. Que el más grande deseo de Dios es que nosotros como sus hijos vivamos en solvencia financiera, entendiendo que por diversas razones podemos pasar por la etapa de la escasez. Pablo lo dijo, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Pero lo de Dios es que nosotros como sus hijos, cumpliendo con los principios del reino eterno que están plasmados en el texto sagrado, vivamos en solvencia financiera. Me hizo alguien una pregunta, maestro, ¿es el deseo de Dios que todos seamos ricos, que todos sus hijos sean ricos? Mira, yo no voy a llegar hasta allá. No quiero llegar hasta allá, que el deseo de Dios es que todos seamos ricos. Sí puedo asegurarte que el deseo de Dios es que todos vivamos en solvencia financiera. Pero en un supuesto,
no lo voy a negar, en un supuesto que el deseo de Dios es que todos seamos ricos, como sus hijos que somos, que todos seamos ricos. Una cosa es que eso sea el deseo de Dios y otra cosa es que nosotros cumplamos con los principios del reino para que esa verdad se dé en nosotros. O sea, puede ser el deseo de Dios el que todos seamos ricos, pero no es de todos. Pero no es de todos. Porque no todos cumplimos con los principios del reino para llegar a esa etapa. Eso sí te lo puedo asegurar. Que Dios quiere levantar gentes que sean empresarios para que sostengan su reino en la etapa financiera, para que se conviertan en agentes generadores de los bienes del reino, para que se conviertan en administradores, en mayordomos, podemos llamar así, acéptese el término, por favor, en socios financistas del ministerio, de los ministerios, del reino de Dios. Sí, yo creo en eso, que es un llamado que Dios hizo, ha hecho y está haciendo. Que muchos no lo han entendido, eso es otra cosa. Ahora, vamos a entrar en esto. Otro ejemplo de la solvencia financiera como parte de nuestra salvación lo tenemos en la ilustración que Jesús hace en una parábola acerca de una historia que narró concerniente al hijo perdido. Y este es el texto más claro para apoyar lo que estamos o lo que yo estoy presentando, que eso está en Lucas, el capítulo 15, verso 11 al 32. Pero antes de analizar la ilustración narrada en la parábola, debo hacer una declaración y aclaración. Algunos factores que son muy determinantes para entender la enseñanza que Jesús dejó plasmada en las tres narraciones, que son el hijo pródigo, la moneda perdida y la oveja perdida, esas tres narraciones que las dio en una parábola. Primero debemos tomar en cuenta que la narración que Jesús hace en Lucas 15 no se debe tomar como tres parábolas, como muchos lo han enseñado. Si analizamos bien el pasaje, las tres narraciones o esas tres historias, que es la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, componen una sola parábola. Esto lo digo desde el punto de vista gramatical. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo digo desde el punto de vista gramatical. De ahí es donde me apoyo. Porque si nosotros observamos bien, una ilustración desemboca en la otra, dándonos a entender que es un solo pensamiento. Jesús narró las tres historias una tras otra, una tras otra. Es un solo pensamiento. Además de esto, el comienzo de la narración se puede notar como Lucas, el escritor, utiliza el singular esta parábola. Ahí está, del punto de vista gramatical, oiga la gramática. Utilizó el singular, no el plural, estas. Nos dice esta parábola, indicando que aunque la narración incluya tres acontecimientos, tres historias, solo se trata de una parábola en especial. Dice el texto, entonces, Lucas 15:3, cito, dice, entonces él, hablando de Jesús, le refirió esta parábola, diciendo. ¿Vio? Ahora, ya hemos tomado este factor que es muy determinante, pero vamos al segundo ahora.
al segundo factor que es determinante para que usted pueda entender el mensaje de Jesús en esa parábola que dentro de ella narró 3 historias. El otro factor que es determinante y que debemos tomar en cuenta es que cuando Jesús relató la parábola, es decir, las 3 historias en la parábola, no existía la iglesia. He oído, voy a decirlo en aspecto vulgar, no xenovulgar para que me entienda. Señores, no habían evangélicos. No habían evangélicos. No existía la iglesia. No habían cristianos que se descarriasen. ¿Por qué digo esto? Porque esta parábola, por lo menos la historia del hijo pródigo, siempre se le atribuye al cristiano descarriado. Yo le pregunté a una hermana Petra, y el hermano Juan de los Palotes, ¿dónde está? Está como el hijo pródigo en el mundo, comiendo algarrobas. Primero, ¿a qué usted se refiere? Bueno, está descarriado. Primero, cuando Jesús narra la historia del hijo pródigo, no se está refiriendo al cristiano descarriado. No está hablando de eso. Presta atención a esto. Segundo, ya la hermana Petra puso a comer algarrobas al hijo pródigo, cuando la Biblia no dice que comió, sino que deseaba comer. No fue que comió, sino que deseaba comer. Entonces, debemos tener muy en claro, señores, vamos a estudiar Biblia, vamos a dejar la delincuencia de estar leyendo Biblia sin estudiarla. La Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiarla, no es simplemente lectura. Es de estudio, se lee para estudiarla. Entonces, debemos tomar en cuenta que el hijo perdido, o sea, el pródigo, el que derrochó, no es el cristiano descarriado, como muchos lo han enseñado. Reitero, este hijo representa al hombre caído en Adán que Cristo viene a buscar. Eso es lo que representa el hijo pródigo. Al hombre caído en Adán que Cristo viene a buscar. No representa al cristiano. Este hijo representa al hombre caído en Adán que Cristo vino a buscar. Vendido al pecado, entregado al pecado, engañado por el diablo en el huerto del Edén, cayó. Y Dios lo viene a buscar. ¿Ok? Entonces, si analizamos la ilustración, el hijo menor lo tenía todo. Había recibido la herencia de su padre. Era tanto lo que tenía que la Biblia dice que se fue a una provincia apartada y lo malgastó o derrochó. De allí es de donde se le aplica el término pródigo, el cual se deriva del verbo prodigar, que significa derrochar, malgastar. Dice la Biblia que volvió a su padre en la forma más deplorable que pueda haber, con hambre, desnudo, con las ropas andrajosas, arruinado, acabado, totalmente desprovisto. La escritura dice, el texto sagrado dice que cuando el padre lo vio, oído, corrió a su encuentro, lo besó, lo abrazó, le mandó a poner vestidos y calzado nuevo y un anillo en su dedo. Además, mataron el becerro más gordo de la manada. Todo esto que el padre hizo con su hijo en el aspecto cultural nos habla
de una restauración integral, incluyendo su economía, que es relativo a las finanzas. Entonces, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la voluntad de Dios es que sus hijos sean pobres? Que sus hijos vivan en la miseria, arruinados, acabados, desprovistos de todos sus bienes. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. Si hay quien piensa así, que ese es el deseo de Dios, que la iglesia viva, que sus hijos vivan arruinados, acabados, harapientos, como mendigos, como pordioseros, sin provisión financieramente hablando, si esa es la mentalidad de muchos, entonces déjeme decirle que entonces también el deseo de Dios es que sus hijos vivan en pecado, vivan enfermos, punto. Entonces, pero ¿por qué no me cuadra, maestro? No, ya va. La Biblia dice que Dios no mete en tentación a nadie, ni Dios tienta a nadie. No me imagino un Dios metiendo a sus hijos en tentación o tentándolos con el pecado, llevándolos al pecado. No me imagino a Dios así, maestro. El deseo de Dios es que seamos santos. Sé santo porque yo soy santo. Bueno, pero si no te cabe la posibilidad de que tengamos un Dios que nos conduzca al pecado, que nos tiente con pecado y que permita el pecado en nosotros, ¿qué te cabe? ¿Por qué se te cabe en la mente pensar de que el deseo de Dios es que vivamos arruinados, harapientos, enfermos, pordioseros, mendigos, sin solvencia? Porque una cosa sí y la otra no. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Esa es la bipolaridad que tenemos en nuestras iglesias, que hay quienes piensan que sí, que el deseo de Dios es que la iglesia viva arruinado, acabado, sin solvencias, mendigos, pordioseros en el área financiera, y por otra parte que vivan enfermos, porque Dios permite la enfermedad, porque Dios prueba al creyente con enfermedad, porque Dios prueba al creyente con miseria. Eso me cabe, pero no me cabe de que Dios pueda permitir pecado o que Dios tiente al creyente con pecado, porque una cosa sí y la otra no. Si la miseria y la pobreza financieramente hablando y la enfermedad es parte del pecado, es producto del pecado. Entonces, señores, cabe la pregunta: ¿quién es el hijo perdido? Su respuesta es clara. El hombre perdido, ese que está en la historia, como la oveja perdida que está en la historia, como la dracma que se perdió, que está en la historia, representan al hombre caído en Adán, que Jesús vino a buscar. Eso es. No tiene nada que ver con el cristiano descarriado. Nada. Que si usted quiere agarrar la historia del hijo pródigo y aplicársela al cristiano descarriado, descontextualizar el pasaje, sacarlo de su contexto, ya ese es su problema. Ese es su problema. Yo puedo alegar que un creyente que se aparte de Dios, hijo de Dios, y que se vaya al pecado, puede caer en la condición en la que cayó el hijo pródigo. Está bien, yo puedo aceptar, ¿no?, y darle una aplicación de esa forma, pero salvando el texto. O sea, sálvame el texto, sálvame el pasaje, hazme entender a la gente que aunque lo que se dio en el hijo pródigo por causa del pecado, la caída en el huerto del Edén, la caída del hombre en el huerto del Edén, se puede dar también en un creyente que se aparte de Dios, un hijo de Dios que se aparte de él. Acepto hasta allí. Pero sálvame el texto, sálvame el pasaje. ¿Ok? Ahora, observa que la historia narrada en la parábola, cuando se consiguió lo perdido, se hizo fiesta, haciendo referencia a un pecador que se arrepiente, no a un cristiano que se reconcilia.
Vuelvo a repetir, observe que en la historia narrada en la parábola, cuando se consiguió lo perdido, se hizo fiesta, haciendo referencia a un pecador que se arrepiente, no a un cristiano que se reconcilia. Eso está en Lucas 15:7. Dice, así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no por un cristiano que se reconcilia. Discutiblemente, yo sé que una persona que se aparte del Señor, yo en mi caso, voy a hablar de mi caso, yo me aparté 6 años. Me aparté 6 años de la iglesia, 6 años que no me congregué. No sé si decir que me aparté de Dios porque siempre lo tenía en mente, aunque no cumplía con los principios del reino, pero siempre había un pensamiento en Él. Que una cosa sí estoy claro, Él nunca dejó de pensar en mí. E indiscutiblemente cuando yo, voy a hablar así, me reconcilié, razoné, pensé, entendí que el daño que me estaba haciendo, que estaba atentando en contra del propósito de Dios en mi vida. Y volví otra vez a vivir la vida del reino, a someterme a los principios del reino. Indiscutiblemente hubo fiesta en el cielo, indiscutiblemente. Eso está bien. Hasta ahí puedo llegar, pero la historia, las tres en la parábola, no está hablando del cristiano descarriado. Ahora, si analizamos bien el pasaje, Jesús lanza esta parábola porque hay una razón el por qué Jesús expresa la historia, es las tres historias en la parábola. Hay una razón. Vamos a leer completo Lucas 15, usted lo va a leer, usted se va a dar cuenta. Ahí mismo, en el pasaje está la razón o la causa, el por qué Jesús da la historia, las tres historias en la parábola. Ahí está todo. Ahí está todo. Usted lo que tiene es que analizar bien, leer bien, ir analizando, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación. Y aquí está todo. Entonces, cuando nosotros enfocamos y leemos la Biblia bajo un enfoque de estudio, por lo menos esta es historia, usted se va a dar cuenta que Jesús lanza esta parábola por causa de los fariseos y escribas que murmuraban porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Obsérvalo bien. Jesús, con las historias, le quiso demostrar a los que murmuraban que en este caso estaban representados por el hijo mayor, el que se quedó en casa. El hijo que se queda en casa representa a los fariseos y a los escribas. ¿Ven? El hijo que el pródigo, el cual el padre esperó, representa a los gentiles, publicanos y pecadores. Entonces, Jesús les quiso demostrar a los que murmuraban, que en este caso estaba representado por el hijo mayor, el que se quedó en casa, que la salvación no es por obras, sino por gracia. El hijo mayor reclamó sus bienes por lo que había hecho, mientras el menor, o sea, el pródigo, recibió bienes después de no haber hecho nada. Y esto es gracia. Todo esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Después de estar en el estado más deplorable, en todos los sentidos, nos restauró por completo a causa de la muerte de su Hijo. Y esto es salvación. Que dentro de esa restauración está mi solvencia financiera. Se lo voy a demostrar.
Se lo voy a demostrar. Presta atención. Maestro, perdone, pero es que hay algo que no entiendo. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mire, primero cuando Jesús dijo eso no existía la iglesia. Jesús nunca dijo siempre tendréis una iglesia pobre. Jesús no dijo eso, siempre tendréis una iglesia pobre. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra condición de que siempre van a venir gentes pobres a nuestra congregación, eso es verdad, eso es aceptable. Aceptable de que siempre van a venir gente pobre en nuestras iglesias. Lo que no es aceptable es que lo mantengamos siempre en el estado de pobreza, porque eso se trata del pastorado. El pastorado se trata de que esa gente que viene sin recursos, sin solvencias, pobres, arruinados, obstinados, harapientos, en depresión, obsesionados, obstinados, pues nosotros como ministros que somos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que fuimos llamados a perfeccionar a los santos, debemos enseñarle a esa gente con los principios del reino eterno que están dentro del texto sagrado, las verdades del reino eterno en relación a su salvación, cuál es el pensamiento de Dios en relación a ellos, en todas las áreas, incluyendo las finanzas. Y si vienen en pobreza, en miseria, sin solvencia, pues nosotros les vamos a enseñar los principios del reino para enseñarles, valga la redundancia, a producir, para que salgan del estado de pobreza y de miseria en la que están. No es que los pobres siempre los van a mantener con vosotros. O sea, la iglesia no debe convertirse en el tipo de pescador que le da peces a la gente. La iglesia debe de convertirse en el tipo de pescador que como profesional enseña a la iglesia a pescar, que no deja de darle peces, alimentarlos hasta que aprendan a pescar ellos. Ese es el trabajo de la iglesia, más de los 5 ministerios. Ahora, sí es esto. Antes de entrar en este desarrollo que voy a presentar, ¿de dónde viene José Briceño? ¿De dónde viene José Briceño? ¿Y cuál es el comienzo de la vida de un José Briceño? Un niño que yo me acuerdo en mi niñez a los 5 años abandonado por una madre, y que cuando un padre lo engendra, que se da cuenta que en el vientre de mi madre habían 2, porque yo soy morocho con una hembra, pues mi padre lo primero que le dijo a mi madre fue: abórtalos. Mi madre, tengo entendido que no me aborta por la intervención de mi abuela materna, su madre, que le dijo: no haga eso. Primeramente el designio de Dios, eso está por delante. Dios me tenía guardado, como guardó a Moisés de la matanza de los niños, como guardó a Jesús de la matanza de los niños, me guardó a mí de la muerte prematura, en la infancia, para este propósito eterno, y gracias doy a Él. Pero vengo de un niño abandonado, pobre. Yo sé lo que es vivir la pobreza. Éramos 13 niños en una casa creado, que nos levantó y nos crió una anciana pobre que salía a las 3, 4 de la mañana a vender café y empanadas, y que muchas veces regresaba con todo porque no vendía nada. Una abuela que por 5 veces, me acuerdo, le quité el mecate para que no se quitara la vida, se suicidara, porque lo de ella era ahorcarse, porque no tenía cómo mantener a estos niños. Éramos 13, por eso es que siempre he dicho que vengo de una familia acomodada, porque éramos 13 y nos acomodábamos todos en una sola cama. Todos acomodaditos en una sola cama, como los plátanos atravesados en un horno. Así estábamos. Estábamos en esa casa, un ranchito de madera que se estaba cayendo. De ahí vengo. Me acuerdo que hay una gaita que dice: yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. De ahí vengo, de ahí viene José Briceño. Pasé por muchas necesidades en mi niñez, en mi adolescencia. A los 16 años acepto el plan de salvación,
Y para hacerte corta la historia, ¿dónde está el maestro José Briceño? ¿Dónde lo tiene Dios? He sido un hombre promovido, ascendido y promovido en el reino eterno. Dios me ha llevado a lugares que no pensaba llegar, a conocer gente que no pensaba conocer. De milagros financieros no me hable porque he visto milagros financieros en mi vida. Los he visto y les puedo dar testimonio de cada uno de ellos. Soy un hombre solvente financieramente. Desde que empecé en el ministerio el 5 de febrero de 1991 hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy. En el año 2022, a agosto de 2022, vivo solvente. Y seguiré hasta que parta con el Señor, porque es el compromiso de Dios conmigo. Dice que me ocupe del reino. Dice, buscar primeramente el reino de Dios en su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo siempre me puse a pensar, ¿pero por qué vendrán las demás cosas por añadidura? Porque yo soy parte del reino. Cuando yo me ocupo del reino, me estoy ocupando de mí mismo. Y ahí está el maestro. Y sé que no voy a morir en miseria ni en pobreza. Sé que voy a dejar un legado. Y sé que puedo dar testimonio. He pasado un momento de escasez, sí he pasado, pero he llegado a la etapa de la solvencia, he llegado a la etapa de la abundancia, sé lo que es tener dinero en abundancia, porque Dios me ha dado, pero conforme me ha dado, he adorado, he ministrado, he compartido con el necesitado, pero siempre Dios ha estado pendiente de mi finanza y lo estará. Ahora, entremos ahora en el tema. Para mayor comprensión de la historia del hijo pródigo, que tiene mucho que ver con la solvencia financiera como parte de nuestra salvación. Para mayor comprensión quiero hacer una declaración de este pasaje que trata la ilustración, y lo voy a hacer conforme está en el texto. ¿Cómo se escribió eso originalmente? ¿Cómo se escribió originalmente? En Acaciodoro de Reina, Cipriano de Valera y nuestras versiones no está muy claro en el asunto. Pero, ¿cómo se escribió esto originalmente? Vamos a tomar en cuenta las costumbres y las culturas en las que se escribió esta narración. Vamos a ver. Cuando la escritura hace mención del beso, hace mención del hijo, del padre que corrió y le besó, originalmente no dice le besó, no se escribió así. Originalmente dice le llenó y colmó de besos. Así dice, le llenó y colmó de besos. Donde se denota la intensa pasión, el amor desenfrenado de un padre ansioso esperando a su hijo. Y esto es corroborado por la carrera apresurada que tuvo el padre al ver al hijo. Dice que corrió. Y de paso se echó sobre su cuello. Gesto que cultural y aún en lo sentimental indica el amor y la ternura que una persona tiene por su ser querido. Agradecido de que haya vuelto con el deseo de no volverlo a perder. El otro detalle
que cuando el padre le da la orden de colocar el mejor vestido, dice buscad el mejor vestido y vestidle. Los términos que se utilizaron en el texto originalmente fueron el vestido más suntuoso, el más valioso, el más costoso, el de primera calidad. Que todo eso se encierra algo así como ponedle el vestido de gala. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Ponedle el vestido de gala. ¿Por qué no le dejó el que traía? ¿Por qué le quita ese? Dice, no, ponerle el vestido de gala. El texto dice, cuando dice el mejor vestido, dice el vestido más suntuoso, el más valioso, el más costoso, el de primera calidad, es decir, el de gala, que es el vestido reservado para el huésped de honor, que en sentido figurado indica sacarte del estado andrajoso y deplorable y llevarte a un estado de preeminencia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, esto es corroborado con lo que se dio en el huerto. Oiga, vamos al Edén, vamos al Edén. Esto se dio en el huerto del Edén, donde Dios les quitó las vestiduras de hojas que representa la ley y las obras, y los vistió con piel que sin lugar a duda era de un cordero tipo de Jesús. Señores, el primer sastre, si se puede aceptar así, por favor, con el respeto, con mucho respeto, con mucha honra, con mucha medida, lo digo, el primer sastre de este mundo se llama Dios, que dice que de piel de animal, que sin lugar a dudas es el cordero, de un cordero, les hizo vestiduras al hombre. ¿Sí? El otro detalle, cuando hace mención del becerro más gordo, dice traed el becerro que engordamos con trigo y matadlo. No le trajo un becerro flaco, todo pestoso con un collar de limones. No. Oído, no. Señores, es que yo quiero que usted piénselo bien. Analícelo bien. Dice el que escribe, si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar las demás cosas? ¿Cómo no te va? O sea, ¿qué te dice a ti que Dios tiene lo peor para ti cuando no te negó a Jesús, que es su propio hijo? No lo escatimó, no lo puso en balanza a pesar de ver si valía la pena o no. Lo envió. Lo más precioso, lo más hermoso, lo más lindo, lo más amado que Dios tenía, a su hijo lo dio por tu causa, por mi causa. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí que Dios nos va a negar a nosotros las demás cosas por excelencia? Entonces dice el becerro más gordo. No el flaco, el pestoso con un collar de limones, no dice así. Dice, traete el becerro que engordamos con trigo y matadlo. Es decir, el mejor de la manada, reservado y preparado única y exclusivamente para ocasiones especiales, para actos de gran celebración, de gran solemnidad, que en el sentido figurado demuestra el jolgorio y el gran gozo que había por el regreso del Hijo.
el anillo, cuando hace mención del anillo, el anillo indica poder notarial, señores, oído, poder notarial, que se relaciona con el derecho y la autoridad que tiene sobre la herencia de su padre como hijos. Oído, el anillo. Dice, y le puso un anillo que indica poder notarial, que se relaciona con el derecho y la autoridad que tiene sobre la herencia de su padre. El calzado que le hace una distinción entre un hijo y un esclavo. Los esclavos vivían descalzos, los hijos no se le permitía a un hijo vivir descalzo. Por eso es que el calzado hace una distinción entre un hijo y un esclavo, que indica la relación que había entre ambos como padre e hijos. Si analizamos detenidamente la ilustración, el hijo, óigase bien, presta atención a esto, que yo lo saqué de Espíritu Santo, perdóneme, pido perdón por lo que dije, yo no lo saqué, el Espíritu Santo me lo dio. Porque Él es el que hace esto. Yo no hago nada de esto. Yo solo me pongo frente al texto. Abro la Biblia con un deseo de estudiar, de indagar y de escudriñar, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación. Pero quien hace el complemento de todo esto es el Espíritu Santo. Usted puede tener códigos, reglas y principios de interpretación y sabérselos todo, pero si el Espíritu no está presente, usted no va a tener iluminación de nada, porque Él es el que inspiró las Escrituras, la dejó plasmada en revelación y te va a dar la iluminación. Pero cuando analizas bien detenidamente la ilustración, me di cuenta, el Espíritu Santo me hizo entender que el Hijo había ensayado un discurso para decírselo al Padre en el encuentro. Analice bien el discurso que el Hijo preparó, que el discurso no tiene, hay una baja estima, falta de identidad. El discurso dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese fue el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tome en cuenta, vamos a notar que el discurso fue interrumpido por el Padre cuando el Hijo le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Analice bien, lea, váyase al texto y léalo. ¿Cómo el Padre interrumpe el discurso? Cuando el Hijo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, el Padre interrumpe el discurso porque su paternidad no aceptó que su hijo se degradara ni entrase en conmiseración delante de él. Es decir, haya pasado lo que haya pasado, él seguía siendo su hijo. Es lamentable que en nuestras congregaciones tengamos hijos huérfanos de un padre vivo. Así, hijos huérfanos de un padre vivo.
Porque tenemos en nuestras iglesias adeptos, los que se congregan, que tienen justicia, que tienen vida, que fueron regenerados, que son hijos de Dios, porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que tienen los mismos derechos. Oído lo que estoy diciendo. Yo quisiera que me entendieran esto. Que tienen los mismos derechos que tiene Jesús como hijo. Que Jesús como hijo no me lleva ninguna ventaja ante el Padre. Entiendo que yo soy coheredero y que debo siempre tener presente que todo esto se dio por gracia. Que si Jesús no lo hubiese hecho y se hubiese entregado y se hubiese dado al Padre como ofrenda, yo no estuviera acá. Que todo se lo debo a Él. Se lo debo al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Se lo debo a ellos. Y que debo entender que es por gracia. Sí, que es por gracia, que no es por obra, que lo que yo tengo no es porque yo me lo gané, porque yo obré, porque yo hice, todo lo hizo Él. Yo lo único que hice fue depositar la fe en el plan de salvación. Y Él me rescata de la vida en la que yo venía, en la que yo estaba. Eso está por delante, entiéndanme. Pero eso no niega los derechos que yo tengo como hijo, que el mismo derecho que tiene Jesús como hijo, lo tengo yo. Que Jesús no me lleva ninguna ventaja como hijo, porque Él era el unigénito. El único hijo del Padre era Jesús, pero cuando muere y resucita se levanta como el primogénito, el primero entre muchos. Y Él es el primero y los muchos somos nosotros. Su gloria es mi gloria. Yo no tengo que robarle la gloria a Dios ni a nadie. Dios la compartió conmigo. Jesús dijo: la gloria que me habéis dado, yo se la he dado a ellos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Su trono es mi trono. Me sentó juntamente con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Su trono es mi trono. Su justicia es mi justicia. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia es mi justicia. Su vida es mi vida. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Porque vivimos como los mendigos. En la iglesia hay gente con un complejo de inferioridad, de autodepreciación, de baja estima, de conmiseración. Viven como los mendigos. De llegar a conocer creyentes que se suicidaron, que eran hijos de Dios y se suicidaron. Matrimonios que son de Dios, que se componen de dos hijos de Dios y se divorcian. Habiendo una sanidad tan hermosa en la cruz del Calvario, porque por sus heridas fuimos nosotros curados. El montón de gente muriendo de enfermedades terminales dentro de la iglesia. Vivimos como los huérfanos teniendo un padre vivo. Oh, gloria a Dios, Señor, perdónanos. Yo le pedí a Dios que me iluminara, que me mostrara su paternidad, porque yo no tuve padre. Me costó entender a Dios como padre porque no tuve padre, pero lo entendí. Dios fue iluminándose a mi vida, despertando esas verdades que están plasmadas en revelación en el texto sagrado en relación a su paternidad para conmigo. Y fui entendiendo. Hoy me siento feliz, gozoso, orgulloso. Soy un hombre de éxito, aunque paso por momentos duros, difíciles, pruebas, tentaciones, enfermedades que han invadido mi cuerpo, momentos financieros, desajustes financieros
He logrado pasar al otro lado. He logrado pasar al otro lado porque Jesús está conmigo en la barca y Él me dice, pasemos al otro lado. Y si Jesús me da la palabra, yo creo lo que Él me dice. Pasemos al otro lado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre. Gracias. Señores, toda esta parábola, las tres historias, nos muestran el plan de salvación que Dios ha designado y el conjunto de la deidad ha desarrollado para la humanidad, en el cual está incluida la promesa financiera, la solvencia financiera. No tiene sentido que Dios haya rescatado al hombre de un estado deplorable para llevarlo o mantenerlo en dicho estado. Si analizamos bien las tres historias que se narran en la parábola, la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo, en primer lugar, lo perdido tenía valor para quien lo buscó. Por ello podemos alegar, y yo puedo alegar, que el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre estaba perdido para Dios, pero nunca perdió valor para Dios, nunca se devaluó. Y por esta razón, Él nos vino a buscar. En segundo lugar, el pastor que busca la oveja representa a Jesús. La mujer que encendió la lámpara representa al Espíritu Santo. Y el padre que recibió al Hijo representa a Dios en espera de lo que el Hijo, de que el Hijo de lo que el Hijo buscó y el Espíritu iluminó en el convencimiento de pecado. Porque el Padre espera al Hijo, a su Hijo perdido, al hombre caído en Adán, ese Hijo que perdió, que su Hijo Jesús buscó y el Espíritu Santo iluminó en el convencimiento de pecado cuando encendió la lámpara que representa a la mujer, al Espíritu Santo. Es ilógico pensar que después de habernos salvado y rescatado del estado deplorable en el que estábamos, nos desvalorice y nos degrade, causando en nosotros la pobreza, conduciéndonos a la miseria, cuando antes de ser rescatados teníamos valores para Él. Esto no es lógico. Si antes de ser rescatados teníamos valores para Él, porque estábamos perdidos teníamos valores para Él, ¿cómo es que después que somos sus hijos nos va a degradar y nos va a conducir a la pobreza y a la miseria? Esto no es lógico ni razonable. Pero lo sorprendente del caso es que en nuestras congregaciones tenemos personas con este tipo de pensamiento. Y eso es lo que creen y así viven. Siempre he dicho que en un supuesto negado, y niego la posibilidad de que Dios no tuviese problemas con el hecho de que el hombre vuelva a la pobreza, habiéndolo sacado de ella, tampoco tendría problema de que vuelva al pecado, habiéndolo librado del pecado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué para algunas personas les es fácil aceptar una idea y la otra no? La verdad del caso es que por ninguna circunstancia
Dios quiere que el hombre vuelva al estado caído en Adán. Dios no quiere que el hombre vuelva al pecado. Dios no quiere que el hombre vuelva a la enfermedad, esté enfermo. Y Dios no quiere que el hombre vuelva a la miseria y a la pobreza. Él quiere que nos mantengamos en Jesús. En Jesús, en Jesús. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Por favor, oren mucho por mí. Muchísimo. Cúbranme. 2, compartan estos mensajes, busquen nuevos suscriptores. Y 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Para cubrir algunas demandas que hay en este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestra? Ahí está el correo, josén77, bricenoa77@gmail.com, o está mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352. Me escribes un mensaje y para que me hagas la pregunta, maestro, ¿cómo hacemos llegar a una ofrenda? Y te lo vamos a decir, ¿ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.